Ok, muy bien. Vamos a continuar con convección en paredes compuestas, ¿ya? Ok. Y habíamos visto que en convección vamos a trabajar nosotros con la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Cuando hablamos paredes compuestas nos referimos en el sentido que estamos trabajando con varias paredes. Fíjense, acá tenemos una pared que está en serie y bueno, acá esta pared, este sector de acero y el aislante, pues lo tenemos en paralelo, ¿no? Además tenemos una transferencia de calor por convección hacia el interior y tenemos también, bueno, y del exterior también hacia la pared y de la pared hacia el interior. Ok, acá pues tenemos la ley de enfriamiento de Newton, la transferencia de calor, muy bien, con el coeficiente de transferencia por convección, el área y el diferencial de temperatura. Ahora, si sumimos todo el sistema, pues podemos decir que tenemos acá también el coeficiente global total de transferencia de calor. A ver, veamos lo siguiente. Vamos, recuerden ustedes, si recordamos un poquito la transferencia de calor por conducción, lo hacíamos por Fourier, ¿sí? Donde acá teníamos esta siguiente forma. ¿Por qué estamos hablando de conducción? Porque en esta transferencia total, global, si bien tenemos de acá del exterior hacia la pared, va a haber la transferencia de calor por convección, pero entre las paredes, entre sí, ¿no? Esa transferencia de calor se va a dar por conducción, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que el calor es igual vamos a meter su compañero, ¿no? Bien, tenemos acá la transferencia de calor por conducción, donde la resistencia que se forma para la transferencia de calor por conducción es igual al espesor sobre el coeficiente por el área, ¿cierto? Ahora, podemos en forma general recordando un poquito que la transferencia de calor viene dado por el diferencial de temperatura sobre la resistencia a esa transferencia de calor. Bien, eso cuando era por conducción. Pero ahora que vamos a ver esta transferencia por convección en este sistema de paredes compuestas a través de la ley de enfriamiento de Newton, nuevamente, haciendo el recuerdo de la fórmula de la transferencia de calor por convección, donde la resistencia térmica, entonces, a esa transferencia de calor por convección, viene dado por 1 sobre el coeficiente de transferencia por convección sobre el área. ¿Sí? Ahora sí. Bien, donde entonces, en forma general, podemos decir que esa transferencia de calor viene dada por diferencial de temperatura también sobre la resistencia a esa transferencia de calor por convección. Pero fíjense la diferencia entre ambas, ¿no? Esta primera es para una transferencia de calor por conducción y esta segunda para una por convección. De forma general, podemos definir que la transferencia de calor viene dado por un diferencial de temperatura sobre una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a ser la sumatoria o la resistencia global de todo el sistema, tomando en cuenta la resistencia por conducción como también la resistencia por convección. Aquí en esta gráfica vemos un poquito que esta va a ser la diferencia de temperatura por conducción, otra vez, obviamente se da a través de las paredes, ¿no? Y la diferencia de temperatura por convección se da entre las paredes hacia el interior o del exterior hacia las paredes. Bien, si tenemos otro sistema como este, fíjense, tenemos el calor va a fluir de la temperatura exterior, porque es la que está a una mayor temperatura de 30. Hay una transferencia de calor del exterior hacia la primera pared, que es de ladrillo. De ladrillo pasa a dos paredes que están en paralelo, como es el acero y el aislante. Luego pasa a una pared de yeso y hay una transferencia de calor hacia el interior que está a una determinada temperatura y que esta transferencia se daría por convección. Entonces estamos manejando en este sistema, si nos llama la parte inferior, 6 temperaturas. Hay una variación de 6 temperaturas. La temperatura exterior, la temperatura externa de la primera pared y la interna, y que es la temperatura de interfase con estas otras dos paredes que están en paralelo, ¿no?
Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la temperatura interior. A ver, aquí vamos a analizar unas cositas primero antes de hacer un ejercicio. Bueno, nuevamente tenemos el sistema, la transferencia de calor por conducción. Pero a ver, habíamos definido nosotros, y vamos recordando un poquito, cuando esta transferencia de calor se da por en serie, y cuando decimos en serie significa que la transferencia va fluyendo de una pared a otra y se mantiene, obviamente se tiene que mantener constante la transferencia de calor, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando trabajamos en conducción, es decir, este bloque de ladrillo tiene una transferencia de calor constante a través de los demás bloques, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en serie, la transferencia de calor es pues igual en cada una de sus etapas. Y además, la variación de temperatura refleja la sumatoria de todas las variaciones de temperaturas individuales a través de cada una de sus fases. Por eso que es la sumatoria. Y que la resistencia global, o la resistencia equivalente que llamamos nosotros, es igual a la sumatoria de todas las resistencias de cada uno de sus bloques cuando trabajamos en serie. Lo que es la resistencia global es la sumatoria de sus bloques. Ahora, si nos concentramos específicamente en este sistema, en este trabajo, y hablando solamente en conducción, es decir, hablando solamente entre las paredes, fíjense, el calor viene de derecha hacia izquierda, por lo tanto, ese calor va a ser igual a este calor, bueno, a este calor 1, si empezamos por atrás, pero cuando analizamos nosotros este bloque 2 y 3, entonces el calor que viene del lado derecho hacia la izquierda, bueno, empieza por 4, que es un determinado calor, está acá, 4. Ese calor 4 atraviesa todo el bloque 4 y llega y se divide, se comparte en dos a través del acero y del aislante. Entonces, esta sumatoria de calor, de transferencia de calor en el bloque 2 y 3 es exactamente el mismo que en el 4. Después que atraviesa el bloque 2 y 3, el acero y el aislante, nuevamente se mantiene constante atravesando todo el yeso. Fíjense que si hiciéramos un corte en cualquier punto y se midiera y se calculara la transferencia de calor, esa transferencia de calor se mantiene pues constante. De ahí nace que el calor 4 es igual al calor 2,3, le hemos puesto acá para que representa el bloque 2,3, y es igual al bloque 1, ¿no? Eso trabajando este sistema en conducción. Ahora, cada uno de esos bloques va a tener su respectiva resistencia a la transferencia de calor. Este bloque 4, ahora acá habrá una resistencia combinada entre 2 y 3 y la resistencia 1. Bien, ahora, pero si trabajamos por convección, pues, y obviamente la convección se da aquí en el exterior y en el interior con sus respectivas paredes, ¿no? Y acá tenemos la formulita de su resistencia a esa transferencia de calor por convección, ¿cierto? Ahora, resulta que si analizamos específicamente este sector entre 2 y 3, donde el calor viene, fíjense, viene de derecha, así viene dándose en serie, y aquí necesita dividirse, y la transferencia de calor se da por dos lados, a través del acero y a través del aislante, formando un sistema en paralelo, y nuevamente se une para atravesar el yeso, nuevamente continuando en serie, ¿no? Entonces, el calor que tenemos acá la transferencia de calor que hay en el acero, más la transferencia de calor que hay en gelante, la sumatoria de ambos, equivale al calor que atraviesa en cualquier punto de todo el sistema, ¿no? Entonces, y la variación de temperatura, fíjense que la transferencia de calor atraviesa todo el ladrillo, la temperatura acá inicial del acero y la temperatura final en la zona de interfase también de salida del acero, es exactamente igual a la temperatura de interfase al inicio y a la salida también para aislar. Así que esa variación de temperatura cuando hablamos de un sistema en paralelo es igual. Ahora, para poder encontrar la resistencia de un sistema que está en paralelo, y estoy haciendo énfasis exclusivamente en el acero y el aislante, nos dice que es igual a 1 sobre R, igual a 1 sobre la resistencia del primer componente, bueno, y 1 sobre la resistencia de los, bueno, y así sucesivamente dependiendo de cuántos componentes tengamos. En este caso específico, cuando estamos hablando en paralelo, estamos hablando del acero y del aislante. Entonces, en este caso diríamos que la resistencia para este bloque, pase, ¿no?
Primero el calor, que va a ser igual a la sumatoria de ambos, pero la resistencia 2, 3 va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2, que será para 0, más 1 sobre la resistencia 3, que será para adelante. Operando un poquito acá, llamando a 2B y a 3C, ¿no? Tenemos esta relación, y de ahí podemos decir que la resistencia 2, 3, es decir, la resistencia en este bloque es igual a esta relación. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la resistencia para este bloque que se da en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, en forma general podemos decir lo siguiente, que la resistencia equivalente va a ser, primero, la resistencia planteada por convección en el exterior, luego atraviesa, viene el ladrillo, la resistencia 1, que será, bueno, 4 en realidad, 4, eso está un poquito desordenado me parece, ¿no? Acá, o empezando de atrás, el exterior, la resistencia 4, luego viene y atraviesa bloques 2 y 3 que están en paralelo, por lo tanto vemos la resistencia combinada de ambos, los tres. Luego viene atraviesa el yeso, que sería la resistencia 1, muy bien. Y luego hay una transferencia y hay una resistencia también con el interior que se da por convección, la resistencia interna o interior. La sumatoria de todas esas resistencias, pues nos va a dar la resistencia equivalente. Ok. Bien, entonces habíamos dicho que esa resistencia equivalente a la sumatoria de toda esta resistencia acá, ¿no? Ahora, por otro lado, sabemos entonces que esa transferencia de calor que se mantiene constante en todo el proceso, esta transferencia de calor en el exterior va a ser igual a la transferencia de calor que se da en el ladrillo y va a ser igual a la transferencia, a la transferencia de calor combinada en este bloque 2-3, que obviamente va a ser la sumatoria del calor que pasa por el acero, más el calor que pasa por aislante. Nuevamente se une ese calor y atraviesa el yeso, se mantiene constante. Y esa transferencia de calor también se mantiene constante luego a través del interior, ¿no? El calor se mantiene constante. Bien, habíamos visto nosotros una fórmula muy general, hace un momento, que el calor es igual al diferencial de temperatura sobre la resistencia. Si nos concentramos acá en el exterior, acá donde estamos mencionando la transferencia que sea en el calor, el exterior está a una determinada temperatura, vamos a llamar temperatura exterior, y hay una transferencia de calor con esta pared, y esta pared está a una temperatura T4, ¿no? Entonces la transferencia de calor que sea en este sector va a ser igual a la temperatura del exterior menos la temperatura 4 sobre esa resistencia del exterior, por un lado. Ahora, ese calor también va atravesando todo el bloque 4, donde tendrá una temperatura de entrada de T4 y tendrá una temperatura de salida de T3, ¿cierto? Entonces, el calor en este bloque 4 va a ser igual a la temperatura 4 menos la temperatura 3 sobre su resistencia. De la misma manera, atraviesa el bloque 2-3, que ingresa a una temperatura de T3 y sale a una temperatura de T2, ¿no? Entonces, ese calor combinado que sea en este bloque 2-3 va a ser igual a la temperatura 3 menos la temperatura 2 sobre la resistencia en este bloque 2-3. Bien, el calor que sea en el bloque 1 va a ser igual a la temperatura de entrada de interfase, que es la temperatura 2, y sale a la temperatura 1 sobre su respectiva resistencia. Ese es el calor medido en este bloque 1. El calor que se da aquí en el interior, sabiendo que la temperatura de entrada será esta temperatura 1, bueno, y la temperatura de salida diremos la temperatura del interior, ¿no? Ese calor o esa transferencia de calor acá en el interior va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura interior sobre su resistencia. Lo que sabemos nosotros que todos estos calores o estos valores de transferencia de calor en cada punto, en cada corte del sistema, se mantiene constante. Es decir, todos estos calores son iguales, ¿cierto? Hablando de un sistema que está en serie, porque esto está en serie. Si bien el bloque 2-3 entre sí está en paralelo, pero este bloque 2-3 comparado con bloque 1, comparado con bloque 4, comparado con el exterior y con el interior, todo es un sistema en serie. Bien, entonces
Si de cada una de estas fórmulas despejamos sus temperaturas, ¿no? Entonces, en este primer caso, para que se entienda, por ejemplo, esta resistencia a la transferencia de calor del exterior pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Quedando de esta manera. Operando de la misma manera para el calor 4, queda así, ¿cierto? Para el calor 3, o el calor combinado 2-3, ¿sí? Para el calor 1, y para el calor o el valor de transferencia de calor para el interior. Hemos ido despejando sus temperaturas. Habíamos mencionado también que cuando tenemos un sistema en serie, la variación de temperatura global es igual a la sumatoria de las variaciones de temperaturas individuales. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando la variación de temperatura es igual a la sumatoria de las variaciones de temperaturas individuales. Y cuando decimos variaciones de temperatura, nos referimos a esta variación que hay en este bloque, en este sistema. Luego este primer bloque, este segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque. Entonces, podemos decir que esta variación de temperatura T menos T4 acá, que presentamos esto, fíjense, es igual a esta otra variación. Bueno, fíjense que estamos sumando todas las variaciones de temperatura. Aquí y este. Y al lado derecho pasamos más, que sería el calor por su respectiva resistencia. Estamos haciendo una igualación. Si nosotros empezamos a simplificar un poquito los factores comunes, vamos a ver que esta temperatura 4 se simplifica con esta, ¿cierto? Por signos contrarios. Esta temperatura 3 se simplifica con esta temperatura 2 se simplifica con esta temperatura 1 se simplifica con esta. ¿Qué nos queda? Temperatura del exterior menos temperatura del interior. Entonces tenemos acá al lado izquierdo. De estos otros factores podemos simplificar el calor. Pero si son calores diferentes, mira, recordemos que la transferencia de calor se mantiene constante, que este calor del exterior es igual al calor de la etapa 4, es igual al calor combinado de la etapa 2-3, es igual al calor del sector 1 y es igual al calor del interior. Entonces, toma un solo valor, ¿sí? Entonces podemos decirle calor directamente, se factoriza. Entonces, ordenando un poquito aquí para encontrar ya una fórmula global para la transferencia de calor cuando tomamos un sistema por convección, es esta, ¿no? En este caso. De ahí nace justamente lo que mencionamos hace un momento, que la transferencia de calor va a ser igual a la variación de temperatura de los extremos del sistema, de los extremos, es decir, en este caso sería del exterior y del interior, sobre la resistencia equivalente de todo el sistema, que será la combinación, la sumatoria de todas las resistencias internas, tomando en cuenta que sea un sistema en serie, y obviamente cuando vea algo en paralelo, pues tendremos que trabajar en paralelo en ese sector específicamente. Muy bien. De ahí nace un poquito esta fórmula global que la hemos visto en conducción y que ahora la vamos a utilizar también en convección, ¿no? La transferencia de calor es igual a la variación de temperatura, siguiendo el sistema o el sentido de la transferencia, en este caso del exterior hacia el interior, sobre esa resistencia equivalente que habíamos mencionado. A ver, tratemos de hacer unos ejercicios entonces ahorita. Dice acá, en este ejercicio, considérese una ventana de hoja doble de 0,8 metros de alto y de 1,5 metros de ancho, que tiene dos capas de vidrio. ¿Sí? Cada una de las capas de vidrio tiene 4 milímetros de espesor. Y además tiene una constante transferencia de conductividad térmica de 0,78 watts metro grado Celsius. Estas son las dos capas de vidrio, cada una de ellas de 4 milímetros de espesor. Y que están separadas por un espacio de aire estancado de
de ancho de 10 milímetros de espesor, ¿cierto? Y que tiene una constante de transferencia de conductividad, en este caso es 0.026 watts metros sobre grado Celsius. Fíjense que tenemos acá tres sectores y de esos tres sectores me están dando el ancho, recuerden, y además me están dando su respectiva conductividad térmica. ¿Qué me piden? Que determinemos la velocidad de transferencia de calor a través de estas tres paredes, que no deja de ser más que una ventana de hoja doble, sabiendo que para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, será la temperatura interna, en tanto que la temperatura del exterior es 10 grados Celsius, menos 10 grados Celsius. Y nos dice que debemos tomar coeficientes de transferencia de calor, pero por convección, tanto acá en el exterior como acá en el interior de estos valores respectivamente. Aquí nos están dando los coeficientes de transferencia de calor por convección. Tanto la convección que se da aquí, repito, acá en el exterior, como también la del interior. ¿Sí? Y esta transferencia de calor viene de izquierda hacia derecha, ¿cierto? Viene de donde está la mayor temperatura hacia donde está la menor temperatura. ¿Cuánta resistencia a la transferencia de calor vamos a tener? Primero que vamos a tener una acá en el interior, la resistencia que se va a dar a la transferencia de calor, en este caso por convección, con el interior. Va a haber una resistencia acá en este primer bloque, va a haber otra resistencia aquí, y va a haber otra resistencia en este otro bloque. Estaremos hablando acá de una resistencia del interior, esta resistencia 1, llamémoslo, resistencia 2, resistencia 3. Y va a haber una resistencia a la transferencia de calor, también en este caso, igual que en el interior, por convección, y la vamos a llamar la resistencia exterior. Y en total vemos que tenemos 5 resistencias. Fíjense que no tenemos ni un dato nosotros respecto a las temperaturas de interfase o las temperaturas de las paredes. Únicamente tenemos las temperaturas del interior y la temperatura del exterior. Bueno, debemos calcular el valor de la transferencia de calor global. Bien, algunos datos vamos acomodando. Sabemos que tiene un alto de 0,8 metros, un ancho de 1,5. Eso nos permite entonces encontrar el área. Muy bien, ya tenemos el área. Además de eso, bueno, empecemos con esta transferencia de calor por convección primero. Esa será la fórmula de la resistencia a la transferencia de calor por convección. Si nos concentramos en este primer sector, la resistencia a la transferencia de calor por convección, pero del interior, sabiendo que esta transferencia viene de izquierda hacia derecha. ¿Sí? Esta es la formulita que habíamos visto nosotros para calcular la resistencia por convección. 1 sobre el coeficiente de la transferencia de calor por convección por la respectiva área. Tenemos nosotros acá en este sector. Chicos, permítanme un ratingo, por favor, ¿ya? Ok, continuemos. ¿Sí?
Entonces, esta es la formulita para calcular la resistencia a esa transferencia de calor, obviamente por convección estamos hablando. El coeficiente de convección acá del interior nos lo daba el enunciado, acá está, 10 watts metro cuadrado 2 grados Celsius, y multiplicado por la respectiva área. Acá tenemos la resistencia a esa transferencia de calor generada acá en el interior, ¿sí? Y esto se da por convección, recuerda. Ahora, en el exterior, yéndonos al otro lado, al otro extremo, la resistencia que se da, tenemos también de la misma manera su coeficiente a esa transferencia de calor por convección multiplicado por el área respectiva, y tenemos las resistencias a esa transferencia de calor tanto para el interior como para el exterior. Ok. Ahora, esas dos resistencias pues, son las que se dan por convección, ¿cierto? En acá, tanto para el interior como para el exterior. Pero ahora, en este bloque, que es una ventana de hoja doble, que tenemos 3 sectores donde también hay transferencia de calor, pero se da por conducción, ¿cierto? Entonces, en este primer bloque 1, vamos a generar la resistencia 1, ¿no? Pero no nos olvidemos que es por conducción. Va a ser igual al espesor de este primer bloque que el enunciado nos dice que es vidrio en realidad, ¿no? De 4 milímetros y nos da el coeficiente de la conductividad térmica. El área ya la tenemos. Vamos reemplazando entonces el espesor expresado aquí en metros, el valor del coeficiente de conductividad térmica, en este caso del vidrio, nos da también, y bueno, el área, ¿no? Simplificando un poquito las unidades, pues tenemos aquí la resistencia 1, la resistencia a este bloque. Y si nosotros nos damos cuenta, va a ser exactamente el mismo valor de esta otra resistencia 3, ¿no? Que también es vidrio, que tiene el mismo espesor, tiene la misma constante de conductividad térmica, pero bueno, concentrémonos primero en el 2, que es donde está el aire, que también se da aquí hay una transferencia de calor por conducción. Esta resistencia 2, el enunciado nos dice que hay un espesor, fíjense, de 10 milímetros de ancho, con su respectivo valor del coeficiente de conductividad térmica. Vamos reemplazando, el área se mantiene constante, y tenemos la resistencia en este sector lleno de aire. La resistencia en este sector 3, hace un momento, fíjense que comentamos que, bueno, iba a ser lo mismo que el 1, ¿no? Exactamente lo mismo que el 1. Perfecto, fíjense que ya tenemos acá las resistencias del interior, la resistencia del exterior, y además tenemos las resistencias para cada uno de los bloques, ¿no? Entonces, si sumamos las 5 resistencias, ¿qué tendremos? La resistencia total, o lo que veníamos llamando nosotros como la resistencia equivalente, que toma este valor de acá. Muy bien, ya tenemos la resistencia equivalente. Ok, habíamos definido que la transferencia de calor es igual al diferencial de las temperaturas extremas, de los extremos, ¿no? Sabiendo que la transferencia de calor viene de izquierda a derecha, pues tenemos acá la temperatura de 20 grados Celsius, hay una transferencia de calor hasta llegar a la temperatura externa de menos 10 grados Celsius. Bueno, tenemos nuestra formulita de la transferencia de calor, ¿no? El calor viene desde 20 grados Celsius y va yendo hacia afuera a menos 10 grados Celsius. Tengamos el cuidado de los signos acá, por favor. Bien, encontramos entonces que la transferencia de calor en este sistema es de 69,24 watts. Fíjense que este valor de la transferencia de calor que se mantiene constante aquí va o traspasa todo el interior a través de todas las paredes y también afuera en el exterior, ¿no? Ese valor de transferencia de calor, habíamos mencionado, ya lo hemos dicho varias veces, se mantiene constante en todo el trayecto. Pero a ver, no nos pide el enunciado, no nos pide el ejercicio. Vamos calculando ¿y cuánto será la temperatura de esta pared? Esta temperatura 1, fíjense acá. Como les decía, el enunciado no nos pide, pero bueno, calculémosla. Esta temperatura 1 calculemos.
Muy bien. Entonces, analizamos esta transferencia de calor por convección que hay en este sector, aquí en el interior, donde la temperatura de 20 baja a un valor que corresponde a la temperatura 1, ¿sí? Y acá se da por convección. Entonces, el calor va a ser igual a la temperatura de 20 grados Celsius menos la temperatura 1, se viene en este sentido. Sobre esta resistencia a la transferencia de calor, ¿cierto? Acá en el interior. Muy bien. Ah, bueno, esto se da por convección, recuerda. Bien. Sabemos nosotros aquí despejando temperatura 1, va a ser igual a la temperatura, bueno, temperatura externa le hemos puesto acá, que es 20 grados Celsius. Este valor de la transferencia de calor que ya lo tenemos sobre la resistencia. Esta resistencia acá de este sector, que es por convección, lo hemos calculado en la anterior diapositiva, ¿no? Sí, entonces de esa manera tenemos esta temperatura 1. Fíjense que la temperatura 1 es de 14,23 grados Celsius redondeando en realidad, ¿no? Es decir, la temperatura ha ido disminuyendo de 20 grados Celsius a través de esta transferencia de calor y la temperatura que toma este bloque 1, que es vidrio, si recordamos, esta temperatura 1 el vidrio en este punto tiene una temperatura de 14,22. Recuerden que el calor va a seguir avanzando, manteniéndose constante, la temperatura es la que va disminuyendo, entonces vamos a ir a encontrar esta temperatura 2, que será en realidad la temperatura de interfase entre el vidrio y este sector que contiene aire. Vamos a encontrar la temperatura 2. Para ello analizamos este sector, que es vidrio, y que la transferencia de calor aquí se da por conducción, teniendo una temperatura de entrada de T1 y una temperatura de salida de T2. Entonces, calculamos justamente esa temperatura 2. Acá tenemos la formulita, la transferencia de calor va a ser igual. Entra por T1 y sale a una temperatura T2 sobre su resistencia 1, que es la resistencia a la transferencia de calor de este bloque de vidrio, ¿no? Despejando entonces temperatura, bueno, y algo muy importante, decíamos momento, la transferencia ya aquí se da por conducción, ¿cierto? Por conducción. Despejando la temperatura 2, que es lo que nos interesa encontrar en este momento, va a ser igual a la temperatura 1, que ya la tenemos a su momento calculada. Esta transferencia de calor que se mantiene constante, ya lo tenemos el valor. Y además, la resistencia a la transferencia de calor, lo estamos llamando R1 porque está acá, ¿no? Es la primera transferencia, es la primera resistencia de calor por conducción. Esto llamamos resistencia interna y resistencia externa a la transferencia de calor. Esa temperatura 2, que es la temperatura de interfaz entre el bloque 1 y el aire, es igual a 13,9. Muy bien, perfecto. Vamos ahora calculando la temperatura 3. Esa temperatura 3, que es la temperatura ahora de interfase nuevamente de este bloque 2, que es aire, con el otro bloque de vidrio, esta temperatura 3 de acá, donde analizamos este sistema aquí que está lleno de aire, analizamos una transferencia de calor por conducción, obviamente, ¿sí? Donde tiene una temperatura de entrada T2 y una temperatura de salida de T3, ¿no? Entonces esa transferencia de calor va a ser igual a ese diferencial de temperatura sobre su resistencia, y le llamaremos resistencia 2 a la que muestra el aire. Esa transferencia de calor se da por conducción. Bien, bien, despejando temperatura 3, ¿no? Tenemos esta relación, donde temperatura 2 ya la calculamos a su momento. La transferencia de calor se mantiene constante, aquí está. Y la resistencia 2, es decir, la resistencia en este bloque, la hemos calculado en la anterior diapositiva y tomaba este valor. Ah, aquí las tenemos todas, mi licencia, acá a la derecha, perdón, acá están. Sí, pero se las calculó en la anterior diapositiva. De manera que esta temperatura 3 toma un valor de menos 8,26 grados Celsius. La temperatura 3 aquí. ¿Sí? Ahora nosotros podemos también, nos estaría faltando qué cosa. Hemos calculado temperatura T1
la T2, la temperatura 3, nos estaría faltando calcular la temperatura 4. ¿Sí? Entonces, la transferencia de calor se da en este bloque de vidrio a una temperatura 3 que va bajando a una temperatura 4. Es decir, viene de temperatura 3 hacia temperatura 4. Ahí tenemos una resistencia a esa transferencia de calor que lo vamos a llamar resistencia 3, ¿no? Entonces, sabiendo que la transferencia de calor es igual a la variación de temperatura en ese sector sobre su respectiva resistencia, ¿no? Estamos hablando de una transferencia de calor por conducción. Despejando temperatura 4, tenemos que es igual a la temperatura 3 que lo calcula. Esto se calcula en la anterior diapositiva. Recuerden que nos salía menos 8,26 grados Celsius, ¿no? Menos la transferencia o el valor de la transferencia de calor que aquí lo hemos colocado y que sabemos que es constante a través de todo el sistema, por su respectiva resistencia de vidrio en este sector, que ya lo habíamos calculado también acá. Nos dice que la temperatura 4 es menos 8,55 grados Celsius. Poca variación de la temperatura, fíjense, a través del vidrio. Fíjense, menos 8,55. Bien, con eso hemos calculado todas las temperaturas nosotros. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Porque obviamente del interior y del exterior ya las tenemos esa temperatura. Pero resulta que si nosotros sabemos que la temperatura del exterior efectivamente es menos 10 grados Celsius, pudiéramos continuar con el cálculo y calcular, como se diría, la temperatura externa. Pero ustedes me dirán, pues si ya la tenemos calculado, ya ese dato lo hemos tenido siempre de un comienzo, es menos 10 grados Celsius. Sí, es verdad. Pero podríamos verificar si todo nuestro cálculo anterior está bien, porque al calcular esta temperatura del exterior, nos tendría pues que salir menos 10 grados Celsius, efectivamente, como dice acá. Vamos a verificar esa temperatura externa. Como si no la tuviéramos, la vamos a calcular. Y obviamente, pues nos tiene que salir menos 10 grados Celsius, que es el dato con el cual hemos trabajado durante todo el ejercicio, ¿no? Ya calculemos esta temperatura externa. A ver. En este sector del exterior, la transferencia de calor se da por convección. Viene de un valor de temperatura 4 hasta una temperatura del exterior, ¿sí? Entonces ya que hay también una resistencia a esa transferencia de calor que se da por convección. Usando nuevamente la fórmula, donde la transferencia de calor es igual a esa variación de temperatura por la resistencia externa de la transferencia de calor, ¿no? ¿Cierto? Bien, despejemos temperatura E, temperatura del exterior. No, bueno, no olvidemos que acá les comentaba que esa transferencia de calor se da por convección. Bien, despejando la temperatura externa, va a ser igual a la temperatura 4, que ya la tenemos calculada hace un momento de menos 8,55 grados Celsius, por ese valor de la constante de, pues, perdón, no es constante, por el valor de la transferencia de calor que se mantiene constante a través de los diferentes sectores, es muy diferente, por su resistencia externa, que también ya la tenemos calculada. Reemplazando eso un poquito, reemplazando, encontramos que la temperatura externa, asumiendo que no tuviéramos esta temperatura, manera de verificar, nos salió exactamente, haciendo este cálculo, ustedes lo pueden comprobar, menos 10 grados Celsius. Ya lo teníamos calculado, es verdad, efectivamente, pero fíjense, eso nos demuestra que todos los cálculos anteriores, en cuanto se refiere a las temperaturas que hemos ido calculando, han sido correctos, ¿no? Hemos llegado efectivamente a calcular también la temperatura externa, sabiendo que ya la teníamos. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, se entiende. Digamos, ¿ya? A ver. Aquí tenemos algo muy similar. También es la pared de un horno que tiene dos capas, ¿no dice? De refractario y una chapa de acero, como indica la figura. Dice que el aire que está en el exterior está a 38 grados Celsius, con un respectivo coeficiente de convección, estoy hablando del exterior, ¿no?
Y que nos pide, bueno, nos da también el coeficiente de pérdida de calor por convección y la temperatura del interior ya del horno, que está a 1100 grados Celsius, ¿no? Nos da los respectivos espesores de las tres paredes, donde dos son de capas refractarias y una es de chapa de acero, nos dice, ¿no? Entonces, analicemos cuántas resistencias hay acá. Una se da en el interior, porque, a ver, la transferencia de calor aquí es de la mayor temperatura hacia la menor temperatura, ¿no? Hay una resistencia interna a la transferencia de calor aquí que se da por convección en el interior del horno, es la resistencia interna. Luego atraviesa cada una de las tres capas, generando entonces tres resistencias, ¿no? Que se dan por conducción, resistencia 3, 2 y 1. Y luego hay nuevamente una resistencia a esa transferencia de calor en el exterior del horno, que se da por convección, que sería la resistencia del exterior. La sumatoria de toda esta resistencia nos da lo que llamamos la resistencia equivalente, ¿no? Donde la transferencia de calor va a ser igual a la variación de temperaturas de los extremos sobre esa resistencia equivalente. En este caso específico, ¿qué nos pide? Nos pide que calculemos la pérdida de calor por unidad de área y las temperaturas internas además, ¿sí? Fíjense que el enunciado no nos habla, no da dimensiones de ancho y alto, por lo tanto no va a ser posible calcular directamente el área, sino que el calor se lo va a calcular en función al área nomás, ¿no? Bien, a ver. Bien, desglosando un poquito, entonces esa transferencia de calor va a ser la variación de temperatura de los extremos, dijimos, el calor viene de derecha hacia izquierda, esta es la temperatura más alta, entonces la temperatura interior menos la temperatura exterior. Y bueno, y sobre la sumatoria de todas las resistencias que se van generando, todo esto es un sistema en serie completamente, ¿cierto? Es la sumatoria de todas las resistencias. Bien, sabemos nosotros que esta resistencia 1, esta resistencia 2, esta resistencia 3 se está dando o corresponden a una transferencia de calor por conducción. Y aquí tenemos su respectiva fórmula. El espesor sobre el coeficiente de conductividad térmica por la respectiva área. En cambio, esta resistencia I y esta resistencia E, que bueno, la hemos llamado así por decirles resistencia interna, resistencia externa, corresponde entonces al interior y al exterior, donde ahí hay una transferencia de calor por convección. Por lo tanto, sus respectivas resistencias va a ser 1 sobre ese coeficiente a la transferencia de calor por convección por el área, ¿no? Muy bien. Fíjense que en cada una de las 5 fórmulas de resistencia aparece el área. Nosotros no tenemos el valor de área, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, aquí hay un pequeño error, sí, esta área debería haber desaparecido acá. Vamos a corregirlo, chicos, porque si no se va a ir con ese error la diapositiva, ¿ya? Ya lo había borrado. Así, ahora sí ya. Eso es lo correcto. Voy a nuevamente volverlas a mostrar. Tengo que igualarle. Ya, ok. Les decía entonces, no, estas áreas que no tenemos en el enunciado, ¿no? Esto si aplicáramos un común, pudiéramos indicar extremos con extremos, medios con medios, de manera que el área se iría aquí al lado de esta variación de temperatura, ¿cierto? Al estar multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir. De ahí nace este calor sobre área, ¿sí? Ha desaparecido de acá, fíjense, que es lo que hace un momento le he borrado, que seguía apareciendo área. Al extremo con extremos, medios con medios, se va al lado de la variación de temperatura, ahí al estar multiplicando puede pasar al otro lado a dividir. Muy bien. Eso lo hemos hecho porque como no tenemos el área, pues vamos a calcular la transferencia de calor por unidad de área. Generalmente aquí se da en metros cuadrados, ¿no? Un poquito por las unidades en las cuales tenemos los demás datos. Bien, ahí vamos reemplazando. Temperatura del interior es 1100, del exterior es 38.
¿no? La variación de temperatura de los extremos. Estos coeficientes, tanto del interior como del exterior, estos coeficientes de transferencia por convección, el enunciado nos daba un comienzo, fíjense acá en la parte inferior derecha tenemos esos valores, es lo que hemos reemplazado. K1, K2, K3 son los coeficientes de la conductividad térmica a las tres paredes, también lo tenemos como dato. Ahora, aquí el E1, E2 y E3 son los espesores. En el caso del E1, nos dice que son 12 total milímetros, 12 milímetros, lo hemos convertido a metros, ¿sí? Luego tenemos acá, perdón, este acá, está 3, es 12 milímetros, este. Y luego tenemos otros dos que son de 120 milímetros, pero están transformados en metros acá, ¿no? Muy bien, perfecto. K1, K2, K3, así es la cosa. Muy bien. Vamos resolviendo esto, encontramos que la transferencia de calor por unidad de área, y decimos por unidad de área porque todo esto no va a quedar en metros cuadrados, fíjense, acomodando un poquito. Entonces, por cada metro de pared, por cada metro cuadrado de pared de este horno, hay una transferencia de calor del interior hacia el exterior de 1936 watts sobre metro cuadrado, cada metro cuadrado. ¿Sí? El enunciado nos pide también, fíjense, las temperaturas. Pues aquí me estoy adelantando un poquito. Si calculamos nosotros las temperaturas que se dan en este sector, acá, fíjense, con la intención de lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, calcular temperatura 1. ¿Por qué estamos empezando por el lado derecho? Porque la transferencia de calor se da, en este caso, se da de derecha a izquierda, de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, en este sector hay una transferencia de calor por convección, donde estamos a una determinada temperatura TI, y obviamente hay una temperatura de salida de este sector T1, que es la temperatura de la pared, además. Entonces, y además en este sector se da por convección. Entonces, acá tenemos la fórmula para calcular la transferencia de calor por convección. Pero ese valor de transferencia de calor por unidad de área ya la tenemos. Hace un momento lo hemos calculado. Lo que nos interesa aquí es calcular la temperatura 1, ¿no? El HI, que es el coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección, lo tenemos también. Y aquí despejemos temperatura 1, ¿no? Lo vamos reemplazando y donde nuestra única incógnita es la temperatura 1, y bueno, haciendo las operaciones, desglosando, encontramos que la temperatura 1, es decir, la temperatura aquí en esta pared, es 1083 grados Celsius, ¿no? Ahora, en este bloque 1, la transferencia de calor se da por conducción. Recuerden, esta es la fórmula, ¿no? De Fourier para la transferencia de calor por conducción. Acá arriba le he ido colocando las fórmulas, fíjense, para que nos hagamos recuerdo, ¿ya? Bien, esta constante la tenemos, la transferencia de calor ya lo tenemos, el espesor tenemos, la temperatura 1 tenemos, lo que nos falta, bueno, y aquí queremos generar la temperatura 2, que será la temperatura de interfase entre el bloque 1 y el bloque 2. Bien, reemplazando y quedando nuestra única incógnita es temperatura 2, encontramos que esta temperatura 2 es igual a 890 grados Celsius. Operando de la misma manera para encontrar la temperatura 3, que será la temperatura de interfase entre el bloque 2 y el bloque 3, ¿cierto? La temperatura 3. Entonces, esa transferencia atraviesa todo el bloque 2, el cual empieza a una temperatura 2 y termina a una temperatura 3. Estamos hablando de este bloque 2, ¿no? Entonces, este bloque 2 tiene una constante, que tenemos el dato por acá, tiene un espesor también, que ya está definido el espesor, y hay esa variación de temperatura. Bueno, y la transferencia de calor que se mantiene constante. Despejamos aquí o vamos reemplazando y nuestra única incógnita será la temperatura 3, porque la temperatura 2 la acabamos de encontrar hace un momento. Bien, nuestra única incógnita es la temperatura 3. Resolviendo esto aritméticamente, encontramos que la temperatura 3 es igual a 115 grados Celsius.
la temperatura de interfase entre el bloque 2 y el bloque 3. 115 grados Celsius. Ok, perfecto. Bien, nos estaría faltando aquí también calcular temperatura 4, ¿no? Esta temperatura 4. El calor se ha ido transfiriendo en este bloque 3, entrando a una temperatura 3 y saliendo a una temperatura 4. En este sector, la transferencia de calor se da por conducción. Entonces, esa transferencia de calor por conducción, que esta será su relación, ¿cierto? Tenemos el valor total de la transferencia de calor por unidad de área, tenemos su coeficiente de conductividad térmica, tenemos también el espesor 3 y tenemos la temperatura 3. Nuestra única incógnita es la temperatura 4, que además será la temperatura del exterior ya completo de todo el horno, ¿cierto? La temperatura 4. Reemplazando, y vemos aquí que la temperatura 4 es 115 grados Celsius. Esta temperatura, la pared del exterior en realidad. Bien, ya están las temperaturas, ¿no? Pero de la misma manera de verificar, como lo hicimos en el anterior ejercicio, acá hay una transferencia de calor por convección que está a una temperatura de 38 grados Celsius. Pero calculemos esa temperatura, ¿no? En este sector del exterior se da una transferencia de calor de T4 hacia el exterior que está a 38 grados Celsius. Entonces, la dirección del calor es de T4 hacia el exterior, que es la temperatura del exterior. Recordemos que acá la transferencia de calor se da por convección, ¿no? Bien, tenemos la transferencia de calor, tenemos el coeficiente de convección para el exterior, tenemos esa temperatura T4, lo que nos faltaría es la temperatura del exterior, que si bien la tenemos, lo que estamos haciendo acá es verificar que efectivamente nos dé los 38 grados Celsius, debería coincidir esto, ¿no? Nuestra única incógnita es la temperatura del exterior, y efectivamente nos dio 38 grados Celsius, coincide. Este último cálculo, tal vez si ustedes quieren, es innecesario, pero era manera de verificar que, bueno, hemos ido trabajando correctamente con los datos, que no nos hemos equivocado en los cálculos, etc. Bien. Este es el último ejercicio, pero este sí que es larguito. Este sí que es larguito. Está muy bonito, sí, este. A ver. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, hay tiempo. Lo vamos a acabar, ¿ya? A ver, este es un muro. Permítame, chicos, un descanso de un minutito. Voy a hacerme un café, por favor, ya, para que sigamos. Este es el último ejercicio y ya terminamos. Bien, continuemos, ¿sí? A ver, aquí ya hemos tratado de mostrar uno más completito, aunque en realidad todos se dan cuenta es ya un poco hasta repetitivo, ¿sí? Solo que aquí hemos tratado de un poquito variar para que no sea repetitivo los dos anteriores, donde hemos calculado las transferencias de calor y hemos calculado las temperaturas internas. Este es el muro de una cámara frigorífica de conservación de productos congelados.
¿no? Que tiene, si ustedes se dan cuenta, acá un revoque de cemento, dice, ¿no? Que tiene 2 centímetros de espesor, con su respectiva conductividad térmica. Luego vienen 25 centímetros de ladrillo macizo, con su respectiva valor de conductividad térmica. Posteriormente una pantallita antivapor de 1,2 centímetros de espesor. Posteriormente viene el corcho expandido, del cual, fíjense, ojo, no nos dan el espesor. No tenemos el espesor del corcho de este sector. Tenemos luego 7 centímetros de ladrillo hueco, dice el enunciado. Fíjense, aquí sigan la lectura, con su respectiva valor de conductividad térmica también. Y terminamos nuevamente con un revoque de cemento de 2 centímetros de espesor, con su respectivo valor de conductividad. ¿No? Yo bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paredes, donde la transferencia de calor entre estas 6 paredes se da por conducción. Tenemos la temperatura del interior, que es menos 25 grados Celsius, me dan la del exterior, que es 30 grados Celsius. Por lo tanto, la transferencia de calor se da aquí de izquierda a derecha, ¿no? Pero fíjense que en este ejercicio, ya el enunciado ya me dice, ya me da la información de cuál es la pérdida de calor y que me lo expresa en kilocalorías horas por unidad de área, en este caso metros cuadrados, ¿no? Porque tampoco me da las dimensiones para calcular el área. Ya me da el valor de la transferencia de calor por unidad de área. Transfiere valor que se mantiene constante. Recuerden que la transferencia de calor se mantiene constante cuando hablamos ya de un sistema estacionario. Me dan los valores también por convección, tanto del exterior como del interior. Aquí me lo dan los dos valores, ¿no? Bien. Muy bien. Se nos pide que calculemos el coeficiente global de transmisión de calor de todo el muro y luego que determinemos también cuál es el espesor del corcho necesario, ¿sí? Bueno, y además la distribución de temperaturas en el muro, en sus diferentes interfaces, ¿no? A ver, vamos desarrollando. Tenemos acá el valor de la transferencia de calor, tenemos la temperatura externa y tenemos la temperatura interna, ¿no? Bueno, en forma general, podemos indicar nosotros que el calor sobre unidad de área, en este caso, hay un coeficiente global de transferencia de calor que lo llamamos U. Y la variación de temperatura, en este sentido, en función al sentido de la transferencia de calor externa menos interna. Bueno, ahí despejamos este coeficiente global de transferencia de calor, tomando en cuenta todo el sistema completo, ¿no? Haciendo los reemplazos, este valor de transferencia de calor sobre unidad de área, ya lo tenemos, el enunciado no nos daba en realidad los valores de las dos temperaturas, y podemos decir que este es el coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Ya. Pero necesitábamos también el espesor del corcho, en realidad esa es nuestra incógnita, ¿cierto? Sabemos nosotros, tomando en cuenta todo el sistema, que el calor es igual a la variación de temperatura por la resistencia equivalente. ¿Cuántas resistencias tenemos acá? Fíjense, tenemos una acá en el exterior. Esta resistencia la vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2, 3, 4, 5, 6, y hay una resistencia en el interior. Estas 6 resistencias a la transferencia de calor por conducción, más las 2 resistencias de los extremos por convección, bueno, estamos hablando de 8 resistencias en total, ¿cierto? La sumatoria de esas 8 resistencias al calor, a la transferencia de calor, nos da lo que llamamos la resistencia equivalente. ¿Sí? Aquí está, fíjense. Muy bien. Bien. Vamos reemplazando porque lo que si ustedes se recuerdan aquí, nuestra incógnita es el espesor del corcho en realidad, ¿no? Bien, vamos desglosando un poquito. Esta resistencia del exterior y esta resistencia del interior se da por convección. Aquí colocamos su fórmula respectiva. Y la resistencia de estos 6 bloques, que se da por conducción, y eso está en función al espesor de cada uno de los bloques, ¿cierto? Bien. En realidad, si revisamos un poquito los datos, estas dos temperaturas tenemos. Tenemos la transferencia de calor, pero la tenemos por la unidad de área, recuerda, ¿no? Entonces,
Factorizamos acá del denominador del área, extremos con extremos, se viene acá arriba el área y luego pasa a dividir el calor. Pues, por eso que aparece ahora aquí debajo del calor, que es lo que en realidad tenemos ese dato, la transferencia de calor por unidad de área. Antes de darle el clip enter, revisemos. A ver, tenemos las dos temperaturas, ¿cierto? La exterior y la interior. Tenemos estos dos coeficientes de transferencia de calor por convección y también tenemos cada una de estos 6 coeficientes de transferencia de conductividad térmica en realidad. En cuanto a los espesores, teníamos todos, si ustedes recuerdan, menos del corcho. El corcho es este de acá, si no me equivoco, es L4, ¿no? Porque después de todos los otros bloques teníamos su espesor. Fíjense acá, efectivamente, ¿no? El E4 es el que no tenemos, acá se lo he marcado como, esta es nuestra incógnita en realidad. Si reemplazamos, ¿no? Porque sabemos que este es el valor del coeficiente de convección del exterior, tenemos acá del interior también que nos daba el enunciado. Acá arriba, fíjense, tenemos las dos temperaturas extremas, ¿no? Del exterior y del interior. Tenemos el valor de la transferencia de calor por unidad de área también, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito hemos ido colocando la información que teníamos. ¿No? Fíjense, tenemos todos los valores de conductividad térmica, ¿sí? Estos son los de conductividad térmica porque los de convección los tenemos acá. Y teníamos los espesores según la diapositiva anterior, solamente lo que no teníamos era el espesor del corcho, ¿no? Y además se considera importante en este caso, fíjense, tiene una muy baja conductividad, lo que nos indica que es un excelente aislante, ¿cierto? Bien, vamos reemplazando en esa fórmula. Fíjense, queda todo el reemplazo completo, donde nuestra única incógnita es el espesor 4, que corresponde al corcho, ¿no? Bien, agrupando un poquito los datos, operando, si quieren ustedes, aquí, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es darle la vuelta, ¿no? Lo que está de denominador, ¿sí? Esto lo he hecho porque, bueno, cada quien tiene su manera de resolverlo. La cosa es despejar E4, ¿no? Pero en lo personal, lo que hemos hecho aquí es invertir la igualdad. Entonces, este 10 pasa a dividir, arriba queda un 1 sobre 10, 0, 1, ¿no? De ahí nace este 0, 1. Y aquí hemos invertido este numerador, lo hemos pasado abajo y el denominador lo hemos pasado arriba. Le hemos dado la vuelta a la igualdad. Eso es lo que hemos hecho acá. De manera que, bueno, la tengamos en la parte superior de la incógnita. Seguimos operando eso. Fíjense, hemos seguido operando, cada vez tratando de achicarle un poquito los cálculos. Y aquí seguimos haciendo lo mismo. Y encontramos que el espesor del corcho debe ser de 24 centímetros. O en todo caso, 0,24 metros. De esa manera hemos calculado el espesor del corcho, para que se mantenga ese valor de transferencia de calor, ¿no? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Ahora, aquí se le pide, pero bueno, en centímetros expresado, se le está pidiendo también, y aquí hacemos un pequeño recuerdo, que hay un calor por convección. ¿Sí? Y ese calor por convección se da aquí en el exterior y se da en el interior. Esta es la fórmula para el calor por convección, recuerden. ¿Sí? Y acá tenemos también la que es por conducción. Aquí estamos usando la ley de enfriamiento de Newton y aquí estamos usando la ley de Fourier, ¿cierto? Muy bien. Ok, bueno, esto aquí voy a ir un poquito más rápido, no tiene sentido, ya creo que ya está repetitivo ir calculando las temperaturas de cada interfase, ¿no? Recuerden que la dirección de la transferencia de calor se da del exterior hacia el interior, ¿no? Este primer sector habrá una transferencia de calor por convección, donde en este sector la temperatura viene del exterior, que es 30 grados Celsius, hacia la temperatura 1 de la pared, ¿no? Muy bien. De ahí, ¿qué hacemos? Despejamos a temperatura 1, al igual que hemos hecho en otro ejercicio. Todos los demás datos los tenemos. Tenemos la temperatura exterior, tenemos la transferencia de calor por unidad de área, tenemos el coeficiente de convección, reemplazamos, simplificamos, y la temperatura 1 que es 29,5 de esta pared. Ahora, en esta primer pared, entre temperatura 1 y temperatura 2, bueno, y en cada una de estas paredes, ¿no? La transferencia se da por conducción. Usamos la ley de Fourier
Despejamos temperatura 2 ahora en este sector. Estamos hablando de este primer bloque, entre temperatura 1 y temperatura 2, ¿sí? Reemplazamos los datos y nuestra temperatura 2 es 29,25. Esta temperatura 2 de acá. Ahora, en este sector 2, entre temperatura 2 y 3, usando también la ley de Fourier, porque estamos trabajando en esta pared hay una transferencia de calor por conducción. Despejando temperatura 3, reemplazando, encontramos que nuestra temperatura 3 es 25,083 grados Celsius. Ahora, en este bloque 4, que será, bueno, perdón, 1, 2, 3. En este bloque 3, quiero decir, en este bloque 3, estamos hablando entre temperatura 3 y temperatura 4, también que es por conducción. Despejamos temperatura 4, reemplazamos, estamos en este bloque 3, acá arriba he ido numerando los bloques, estamos en el bloque 3, ¿no? Por lo tanto, usamos acá, tenemos la conductividad y acá tenemos los espesores que el enunciado nos daba. Encontramos que la temperatura 4, que es la temperatura esta de acá, fíjense, en el bloque 3, es de 24,783 grados Celsius. Vamos a calcular la temperatura 5, que será en el bloque 4, que entra entre temperatura 4 y temperatura 5, en este bloque 4. Entonces decimos, bueno, despejamos temperatura 5, y esa temperatura 5 es menos 23,28 grados Celsius. Acá esta temperatura 5. Bien, queremos la temperatura 6 en este bloque 5, también por conducción, ¿sí? Despejamos la temperatura 5, ¿no? En este bloque 5 la temperatura varía de temperatura 5 a temperatura 6, ¿no? Por eso que estamos trabajando con estos datos. Despejamos esa temperatura 6, reemplazamos y encontramos que la temperatura, fíjate, hay muy poca variación de la temperatura ahí, ¿no? Menos 23,9 grados Celsius la temperatura 6. Y por último, en este bloque 6, la temperatura varía de temperatura 6 a temperatura 7. Reemplazamos y despejamos en realidad temperatura 7, y esa toma un valor de menos 24,1 grados Celsius. Y con eso hemos calculado todas las temperaturas que se nos pide. Pero al igual que hemos venido haciendo en los anteriores ejercicios, pudiéramos verificar esta temperatura interna. ¿Sí? Acá en este bloque del interior, la transferencia de calor se da por convección, desde una temperatura 7 hacia la temperatura del interior, ¿no? Pero, ojo, se da aquí por convección. Usamos la ley de enfriamiento de Newton, recuerden, ¿no? Y ya le hemos colocado hace rato. Bueno, aquí lo que hacemos es despejar la temperatura ahí, que si bien es cierto, ya lo tenemos, lo que queremos es verificarlo, ¿no? Bien, despejamos primero y luego reemplazamos los datos que tenemos y vemos que esa temperatura del interior efectivamente es menos 25 grados Celsius. Es la temperatura del interior. Y con eso, bueno, verificamos que coincide exactamente, coincide con la temperatura que el enunciado pues, nos daba, ¿no? Tengo, chicos, terminando, que se me está queriendo apagar la computadora. Tengo que poner a cargar. ¿Alguna duda? ¿Una consulta? Ok. Muy bien.